La importancia del ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es fundamental porque transforma el nitrógeno atmosférico que los seres vivos no pueden usar en compuestos como nitratos esenciales para formar proteínas ADN y ARN. Gracias a este proceso las plantas pueden crecer y mantener la fertilidad del suelo, lo que a su vez sostiene la producción de alimentos y el equilibrio de los ecosistemas. Sin embargo, las actividades humanas, como el uso excesivo de fertilizantes y la quema de combustibles fósiles, han alterado este ciclo, aumentando el nitrógeno en el ambiente. Esto provoca contaminación del agua, desequilibrios ecológicos y contribuye al cambio climático. La fase de fijación del nitrógeno es el proceso mediante el cual el nitrógeno molecular del aire, que no puede ser aprovechado directamente por los seres vivos, se transforma en compuestos asimilables, como el amoníaco o los nitratos. Este proceso puede ser biológico, realizado por microorganismos como Rhizobium, Azotobacter o cianobacterias que poseen la enzima nitrogenasa, o puede ser abiótico cuando ocurre por la acción de rayos o mediante procesos industriales como el método Haber-Bosch. En la fijación simbiótica, bacterias como Ribosum forman nódulos en las raíces de leguminosas donde convierten el nitrógeno en amoníaco en condiciones de poco oxígeno gracias a la proteína legemoglobina. El nitrógeno fijado se transforma en iones amonio y luego en aminoácidos y proteínas vegetales, integrándose en la materia orgánica y regresando al suelo cuando la planta muere o libera compuestos nitrogenados. La amonificación es el proceso mediante el cual los microorganismos descomponedores como bacterias y hongos transforman el nitrógeno orgánico presente en restos de seres vivos, orina o excrementos en amoníaco o iones de amonio. Este proceso ocurre durante la descomposición de la materia orgánica y es una etapa fundamental del ciclo del nitrógeno. Su importancia radica en que recicla el nitrógeno orgánico devolviéndolo al suelo de una forma que puede ser utilizada por las plantas o transformada por otras bacterias en nitratos a través de la nitrificación. De esta manera, la amonificación mantiene la fertilidad del suelo y contribuye al equilibrio ecológico de los ecosistemas. La fase de nitrificación es un proceso biológico del suelo en el que bacterias especializadas oxidan el ion amonio para transformar primero en nitrito y luego en nitrato, una forma que las plantas pueden absorber fácilmente. Este proceso se desarrolla en dos etapas: la nitrosación, realizada por bacterias como nitrosomonas, que convierten el amonio en nitrito, y la nitración, llevada a cabo por Nitrobacter, que transforma el nitrito en nitrato. Su importancia radica en que convierte el nitrógeno en una forma disponible para las plantas, manteniendo la fertilidad del suelo y contribuyendo al equilibrio del ciclo del nitrógeno en los ecosistemas. Asimilación del nitrógeno. La asimilación del nitrógeno es un proceso mediante el cual las plantas, algas y algunos microorganismos incorporan compuestos nitrogenados del suelo como el nitrato y el amonio para producir molécula orgánica esencial. Dentro de las plantas los nitratos se reducen a nitritos y luego a amonio por medio de enzimas específicas, permitiendo la formación de aminoácidos, proteínas y ácido nucleico necesarios para su crecimiento y desarrollo. Este nitrato asimilado pasa a los animales cuando consumen plantas, integrándose en sus tejidos. Posteriormente, al morir o eliminar desechos, el nitrógeno orgánico regresa al suelo y vuelve a entrar en el ciclo mediante procesos de amonificación. Desnitrificación. La desnitrificación es un proceso biológico dentro del ciclo de nitrógeno en el cual las bacterias transforman los nitratos presentes en el suelo o el agua en gases como nitrógeno molecular o el óxido nitroso, que luego se liberan a la atmósfera. Este proceso ocurre principalmente en ambientes pobres de oxígeno, como suelos húmedos, sedimentos acuáticos o zonas anóxicas. Las bacterias desnitrificantes como Pseudomonas o Paracoccus utilizan los nitratos como fuente de oxígeno para su respiración, cerrando así el ciclo del nitrógeno. El impacto humano en el ciclo del nitrógeno es un proceso natural que permite la circulación de este elemento entre el aire, el suelo y los seres vivos. Sin embargo, las actividades humanas como el uso excesivo de fertilizantes, la quema de combustibles fósiles, la ganadería intensiva han alterado dicho equilibrio.
liberando así grandes cantidades de compuestos nitrogenados que contaminan el aire, el agua y el suelo. A continuación presentaré 4 impactos humanos sobre el ciclo del nitrógeno. Uno de ellos es la contaminación del agua, en el cual hay un exceso de nitratos que provocan eutrofización en los ríos y lagos. La contaminación del aire. Los óxidos de nitrógeno contribuyen a la formación de smog y lluvia ácida. También el suelo se ve afectado en el uso continuo de fertilizantes que alteran su composición y reduce su fertilidad. Y el cambio climático. Algunos compuestos nitrogenados como el óxido nitroso actúan como gases de efecto invernadero.